a meditar en un tema y el hermano pues estaba hablando ahí de algunas cosas, eh, como de seguir al Señor y precisamente ese era el tema que estábamos preparando. Eh, y el tema era acerca de algunos cristianos que no pueden seguir al Señor. Y vamos a leer unos textos ahí de la palabra que están en Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice la palabra del Señor: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Bueno, usted es el que elige dónde quiere estar o cómo quiere estar. Usted es el que toma la elección de cómo quiere vivir su vida cristiana. Algunos eligen someterse a un liderazgo emocional, amantes solamente de los milagros, de las profecías, de las declaraciones de fe. Y este creyente prácticamente lo que ve en Dios es un mandadero, que Dios tiene que ser el mandadero de ellos. Y este creyente pues elige no practicar, no tener las doctrinas y la ética que la Biblia enseña, y solo no tanto que vea la vida espiritual como tiene que verla, sino que todo lo espiritualiza porque ha elegido vivir una vida totalmente emocional. Otros sencillamente le gusta ir a las conferencias, aprender algunas cosas, pero nunca le ha dado la importancia a una enseñanza sistemática. La rechaza por completo, rechaza ese sistema de entrenamiento, ya que le parece aburrido, pues como vive solamente en una parte emocional, en su vida se quedó ahí estancada, entonces le parece aburrido que el pastor, por ejemplo, dedique semanas, meses a un tema en especial, un tema específico. Entonces le parece difícil someterse a eso, porque yo soy el que elijo cómo voy a vivir la vida cristiana. En esta porción de la palabra que nosotros estábamos leyendo, el Señor resalta la importancia de seguirlo a Él. En el primero, que está en el versículo 57, le dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y creo que en nuestra vida tiene que existir un corazón muy sincero, un deseo sincero de querer seguir al Señor. Pero por sobre todas esas cosas, lo primero que tenemos que eliminar en nuestra vida es ese yo personal, ese ego. Porque la mayor de las tentaciones no es tanto que pase la mujer en minifaldas, no es tanto que pase o este mundo nos ofrezca algunos recursos económicos. No es tanto eso. Yo creo que la mayor tentación que nosotros podemos tener es que el enemigo quiera que nosotros nos independicemos de Dios. Esa es la mayor tentación, ser independiente. Nuestro hermano estaba orando hace rato y estaba diciendo acerca de la independencia y la dependencia. Si bien es cierto, usted se puede acordar de la tentación que tuvo el Señor allá en el desierto, y días antes de suceder esta tentación, el Señor es bautizado por Juan Bautista, su primo hermano, y una de las expresiones que se puede resaltar aquí es que dice la palabra: he aquí mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento.
Pero días después, ya estando en el desierto, en la tentación, se aparece el tentador precisamente y el Evangelio de Lucas específicamente dice que el Señor fue tentado con toda tentación. Entonces, fíjese que días antes el Señor es declarado hijo de Dios, pero ahora el enemigo dice, si eres hijo de Dios, porque viene la tentación y la tentación era específicamente que él tenía toda la autoridad, todo el poder, todo lo que quisiera hacer, pero en ese momento el diablo lo que quiso es que el Señor en su manifestación humana fuera totalmente independiente del Padre, de la divinidad, que fuera independiente, que hiciera lo que quisiera. Y eso es lo que el enemigo siempre querrá, que nosotros seamos independientes. Yo creo que el mayor pecado que podemos cometer como cristianos no es que tú falles, porque aquí no hay seres perfectos, no hay personas perfectas. Yo creo que la mayor tentación que podemos pasar en esta vida es querer ser independientes de Dios. Entonces, por eso la dama a veces se viste como se viste, porque quiere llamar la atención, no tanto de Dios, sino la atención al mundo externo. Por eso a veces hacemos algunas cosas, porque eso muestra ya nuestra independencia total de Dios. En todas nuestras convicciones tenemos que resaltar que nosotros andamos no por emociones, sino por convicciones. Entonces, aquí aparece una persona en el versículo 57 que dice, yendo ellos, uno le dijo de camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y claro, en nuestro corazón debe existir un deseo muy genuino de querer seguir al Señor. Pero para poder seguir al Señor, una de las cosas que tenemos que eliminar es ese yo, ese ego, esa parte egocentrista. Razón tiene el Señor cuando dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios no le está diciendo que usted tiene que dejar su parte humana, lo que siente, lo que es como ser humano, porque así te hizo Dios, así me hizo Dios. Pero lo que sí quiere el Señor es que por encima de todas esas cosas que como humano de pronto yo defiendo, como humano yo reclamo, como humano tengo derecho, incluso digo esas cosas, por encima de todas esas cosas hay una total dependencia de Dios. Me llama mucho la atención no quiere decir que usted se vaya para allá, ¿no? Un paréntesis, mucho la atención de la religión judía ortodoxa. Ellos usan una cosita aquí que se llama kipá. Y esa kipá, sinceramente, lo que significa es, hasta aquí llego yo, de aquí para allá está Dios. Entonces, es como una señal para no olvidarse de que esa persona tiene una total dependencia de Dios. Y quisiera en esta mañana hablar con esas personas. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí de pronto conectados, incluyéndome a mí, siempre tenemos tentaciones, tenemos dificultades, eh, todos los días enfrentamos nuevas situaciones. Uno va como escalando la montaña y llega uno arriba y ve que hay otra más alta, entonces todavía le falta mucho por subir y la vida cristiana es así. Uno va subiendo, llega a un punto y parece que uno como que se intentará regresar y surgen demonios nuevos, pensamientos nuevos, ideas nuevas. Pero ahí es donde el Señor, por medio de su palabra, nos pide que tenemos que estar renovando completamente nuestro pensamiento. Entonces, lo primero que tiene que existir en nosotros, vuelvo y lo repito, es un deseo genuino de querer seguir al Señor, por lo que Él ha hecho en nosotros, por la salvación que nos ha ofrecido, por habernos restaurado, por habernos transformado, nos ha sacado del lodo, nos ha puesto sobre la roca, ha cambiado totalmente nuestras vidas. Y quisiera preguntar en esta mañana, ¿cuántos pueden decir eso? Dios me ha cambiado, Dios ha cambiado mi vida, Dios ha cambiado mi manera de pensar, Dios ha cambiado toda mi existencia. También encontramos algunos que no pueden seguir al Señor
y tienen algunos impedimentos y luchan y luchan y luchan y luchan. Van un tiempo a la iglesia, se sienten bien, se regresan, un tiempo leen la Biblia, otro tiempo están bien, otros días se regresan, pero porque ha elegido como vivir en ese estado emocional siempre. Y por lo general esas personas a veces, los predicadores que enseñan una buena palabra les aburren, porque lamentablemente hay mucho motivador evangélico, lamentablemente mucho motivador evangélico, y eso es como una vacuna contra el escuchar bien, leer bien, tener una enseñanza sistemática de la palabra de Dios para que yo pueda tener algunos cambios reales en mi vida. Entonces, no es que no se queda en el nivel espiritual, se vuelve ese espiritualista. Vive cazando demonios, vive cazando brujas, vive cazando, etcétera, etcétera. Tuve la experiencia en algún sitio de llegar a administrar una congregación con mi esposa, por supuesto, y todo era así, demonio, incluso creyentes que venían a culto y bautizados en el nombre del Señor, llenos del Espíritu Santo y que endemoniados, porque se quedaron en eso, se quedaron en esos, y como que a veces nuestra capacidad como líder no nos da para salir de ese paso y poder entender que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el primer tipo de cristiano lo encontramos aquí en el versículo 57. Vamos a hablar de tres tipos de cristianos que no pueden seguir al Señor. Y estoy hablando no de personas que no tienen el cristianismo, estoy hablando de personas cristianas que ya tienen el cristianismo en sus vidas, que se han bautizado, que están llenas incluso del Espíritu Santo. De versículo 57 dice, yendo uno de ellos, le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quieras. Nótese la expresión bíblica, en el camino. Te seguiré a donde quiera que vayas. Quizás sí quiere seguir al Señor, esta persona, pero lo hace de una forma emocional. Lo dice, pero al final se da cuenta que no era lo que él pensaba. ¿Se acuerdan de Demas? Demas era ese tipo de personas emocionales, ¿no? Esto aquí es como muy duro, aquí lo agarran a piedra a uno, aquí se meten con uno. Entonces el primer seguidor es el que promete pero no cumple. Yo no sé dónde estará usted. Si usted le prometió algo al Señor y no lo está cumpliendo. Este es el seguidor emocionado. Le gusta es el momento, le emociona todo. Qué rico. Este tipo de cristiano es el que dice, ay, gracias Señor porque me has salvado, me has bendecido tanto. Emocionado levanta la mano y dice, yo quiero ir, yo estoy dispuesto a ir. Pero dice aquí el versículo 57, te seguiré a donde quiera que vayas. Promete porque es rápido en su respuesta, no lo piensa, es una decisión instantánea y quizás dice a donde quiera. Pero el Señor le dice, ha determinado, vas a tener que ir a determinado lugar. Entonces cuando el Señor empieza a dar órdenes y cuando el Señor empieza a comisionarnos algunas tareas, entonces este tipo de cristiano dice, Señor, allá no puedo definitivamente, allá es muy peligroso, allá no se puede ir. Y debemos tener mucha sinceridad a la hora de responder al Señor. Decirle, bueno, Señor, yo estoy dispuesto, Señor, a ir donde tú quieras. ¿Estás dispuesto? Pregunta el Señor en esta mañana a llevar el evangelio a toda criatura. Señor, yo voy a la iglesia, pero llevar el evangelio a toda criatura, eso está como complicado. Dice, no, porque es que yo no sé hablar, yo no sé decir las cosas, yo no sé esto. Entonces, es ese tipo de cristiano muy, muy emocional, muy animado para algunas cosas, pero cuando toca eh, poder hacer algo en la realidad, pues entonces ya empieza a sacar excusas. Y tenemos que estar dispuestos en todo el sentido de la palabra para poder hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho que nos iba a cuidar y que iba a estar pendiente de nosotros, pero que la única condición es que
nosotros estemos con Él. Hay un texto por allá en Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Marcos 3:13 dice que llamó a los que, vamos a buscarlo por aquí, un momentico. Después subió al monte, dice la palabra, y llamó así. Note, la expresión tiene algo curioso aquí. La palabra así no está unida, está separada. Así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Entonces, ¿por qué la expresión así está separada? Porque la palabra sí ahí funciona como un pronombre y se está refiriendo al Señor. Entonces llamó así a los que él quiso. No para que de pronto vinieran a una religión, porque es que ahora pertenezco a la religión evangélica. No, era para que vinieran a él. En nuestra iglesia Pentecostal Unida de Colombia, gracias a Dios por ella, porque tenemos que decirlo con toda sinceridad, es lo mejor que tiene Colombia. Entonces, qué bueno que tú vengas a la organización porque ahí hay un respaldo. Todos esos bienes que están ahí están a nombre del bautizado. Por eso el pastor no puede disponer de esos bienes, ni el consistorio, ni los directivos, porque todo está a nombre del bautizado. Has venido, qué bonita la iglesia. Hay unas iglesias que a mí me sorprenden, las he visitado, la comodidad, todo eso. Y eso está muy bien. Eso es lindo porque ¿quién no quiere estar bien, digamos, bien cómodo y todo eso? Pero más allá, el Señor dice, llamó a los que Él quiso para que vinieran a Él, o sea, para que vinieran a sí mismos. Dice la palabra, después subió al monte y llamó así, o sea, para Él, a los que Él quiso y vinieron a Él. Ve el primer paso, vinieron a Él. Y segundo paso, y estableció 12 para que estuviesen con Él. Mira que una cosa es venir a Él y otra cosa es estar con Él. Y cuando uno decide estar con el Señor, entonces el Señor lo monta uno en otro nivel. Entonces, y para enviarlos a predicar, dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos que estar dispuestos completamente para hacer la voluntad del Señor. El Señor, ¿cuántas veces no nos ha dicho que iba a cuidar de nosotros? Pero lo único que nosotros tenemos que hacer es estar con Él. Si lo sigo, van a existir problemas. Tengo que estar plenamente seguro de eso. Van a existir problemas. El Señor le dice a Pedro, vea Pedro, cuando eras joven tú hacías lo que se te daba la gana. O sea, cuando estabas fuera de la iglesia, podías hacer lo que se te daba la gana. Pero ahora que me vas a seguir, te van a echar mano, te van a obligar a hacer lo que tú no quieras. Incluso refiriéndose, dice la palabra ahí en Juan capítulo 21, refiriéndose acerca de cómo iba a morir Pedro. Sin embargo, Pedro, el Señor le dice, Pedro, entonces en medio de que sabes cómo es el cristianismo, ¿me vas a seguir? Y Pedro decide seguirlo. Entonces, posiblemente la familia te va a dejar de hablar, hasta el trabajo, te van a impedir algunas cosas, pero recordar siempre, el Señor estará de nuestro lado y podemos seguirlo a donde quiera. Si el Señor lo llama a usted a ser cristiano, fiel en la iglesia, ojalá puedas decir en esta mañana que sí lo vas a hacer. Si el Señor lo llama a ser un buen joven, que se guarde, que sea puro, que dé un buen ejemplo, guardar su juventud, cuidar su juventud, qué bueno que pueda decirle, Señor, sí lo voy a hacer. Y cada uno de nosotros debe estar dispuesto. No seamos como esos que dicen que seguimos a Cristo, que no importa, y tuvo la primera discusión con su esposa, con sus hijos, entonces ya se olvidó de la iglesia. Y lo peor, cuidarse de esa tentación del enemigo que va a querer inducirlo a que usted sea una persona muy independiente. Cada uno de nosotros debe estar dispuestos, no seamos de esos que dicen que seguimos a Cristo, que no importa, pero
tuvo el primer dificultad, tuvo el primer resbalón, de pronto le prestó dinero a un hermano, no se lo quiso pagar y no, ya no vuelvo a la iglesia, de pronto chismearon de ti, no, ya no vuelvo, ya no sé, algo sucede con el vecino en el trabajo, con un mismo hermano, entonces prefiere apartarse del Señor y no volver a la iglesia. Muchos tienen la maravillosa excusa, pero es que el hermano, es que el pastor, es que no sé qué. Mire, mi hermano querido, eso le pasó a Pedro también. Pedro había estado dispuesto a seguir al Señor y había hasta dicho, Señor, no importa si tengo que morirme por seguirte, lo voy a hacer. Sin embargo, hubo un momento ahí en esa comunión con el Señor. Fíjense que hay unas expresiones muy bonitas ahí cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y tres veces le pregunta y 3 veces Pedro le responde que sí. Pero lo curioso es que cuando uno va al texto original y el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Usa una expresión en griego que se llama agapao. Hagan de mucho y pao de ágape. Pedro, ¿me amas mucho? O como decimos nosotros los latinos, ¿me amas muchísimo? Pero Pedro responde con una frase, y aunque Pedro dice, sí, Señor, te amo, porque pues esa es la traducción que se hace al español, en el original está la palabra fileo, y fileo significa Señor de filial, o sea, Señor, te amo como con cariño, como con ese amor de hermanos en la fe nomás. Pero el Señor quería que lo amara muchísimo y eso es lo que el Señor está pidiendo. Sin embargo, en esa comunión que el Señor tiene con Pedro, llegan a un acuerdo, sí, Señor, yo te voy a seguir, no importa si me matan, yo voy a estar dispuesto. Pero hubo un momento en esa íntima comunión, ahí usted lo puede leer en Juan 21, que de repente Pedro se desvía de la mirada. Entonces ya no está puesta su mirada en el Señor, sino que mira a Juan. Ese Juan, ese chico de 17 años, que es apóstol, que había seguido al Señor desde los 13 años, pero en ese momento estaba ahí y Pedro se queda mirándolo. Imagínense, primero hace un acuerdo con el Señor y después se puede mirar a Juan, perdón, y le dice, Señor, ¿y ese qué? O sea, ahí es donde está el problema con nosotros, que a veces desviamos la mirada del Señor y ese qué, o sea, ese le está haciendo morcillas al diablo, pastor, por qué lo ponen ahí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces el Señor le dice, no, Pedro, a ti no te importa eso, en otras palabras, a ti te importa es que debes seguirme a mí, poner mi mirada en mí. Por eso yo quiero que tú me ames muchísimo. Y esa misma pregunta pues vale en esta mañana para todos. ¿Me amas? ¿Cómo le vas a responder? El Señor pregunta, haga paz, o sea, hagan con mucho y ágape con ese amor que se elige, porque esa es la palabra ágape. La palabra ágape es ese amor que se elige, no es ese cariño. Sin embargo, Pedro dice fileo, o sea, te amo con mucho amor filial, como se llama el hermano en la fe, mientras que yo le descubro que no me cae, o sea, que tiene algún defecto y entonces no entra en mi gracia. Sin embargo, el Señor no pide eso. El Señor dice, yo quiero que tú me ames muchísimo. Muchas veces dejamos al Señor cuando las cosas van como yo no las quiero, o por ser impacientes, o por ser precipitados, olvidamos orar, empezamos a quejarnos de la vida cristiana, tal vez pensamos que ya no íbamos a sufrir más, quizás que, bueno, algunos dicen, no, es que no me convenía estar en esta iglesia. Algunos dicen, Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No podemos dejar al Señor por momentos que aunque son muy difíciles, más bien debemos motivar nuestra vida a confiar más en Él. No podemos dejarlo así como así, aun cuando nadie me quiera saludar en la iglesia, aun cuando chismeen de mí, aun cuando el mismo pastor chismee de mí, cuando no me quieran saludar, etcétera. No, porque nuestra mirada está puesta en el Señor. Lucas capítulo 9, versículo 58 dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El Señor le dice, ¿estás dispuesto, aún sin yo ofrecerte nada, a seguirme? Mire todo lo que por hacer.
Pedro prometió seguirlo, al final lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque a veces prometemos y no cumplimos. ¿Cómo está esa convicción en el Señor? ¿Qué has elegido? Eres el que promete y no cumple. Segunda persona que no puede seguir al Señor. Segundo cristiano. Es aquel que siempre tiene una excusa para todo. Siempre hay una excusa para todo. Lucas capítulo 9, versículos 59 al 60 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, uno le dice a los jóvenes, mira joven, el evangelio es para ti. Entonces el joven dice, no, eso es para los viejos, yo estoy muy joven. Y uno va donde los viejos y les habla del evangelio, y dice, no, eso es para los jóvenes, ese es el ahora que está fumando marihuana y todo eso, ese es el que necesita el evangelio. No, aquí lo necesitamos todos. Pero este segundo cristiano es el que tiene la excusa para todo. Primero dijo que lo iba a seguir emocionado, prometió pero no cumplió. El Señor le dice, ¿estás seguro? Pero al siguiente le dice, sígueme. Si el padre de este muchacho o esta persona realmente hubiera muerto, ¿qué estaba haciendo él ahí con el Señor? Lo más seguro es que estuviera por allá en el funeral. Pero esas son personas que siempre tienen una excusa. Se acabó de acordar en el momento que tenía una tragedia allá en el hogar y dice que tenía que ir a enterrar a su padre. Yo quiero estar con usted, Señor, pero adiós, adiós, adiós. Cuando se trata de seguir al Señor, siempre buscamos excusas ligeras, sencillas, grandes, fuertes. El Señor le dice a esta persona, si en verdad está dispuesto a seguirme, no importa la razón que haya esté sucediendo, debemos estar dispuestos a seguirlo. Lucas capítulo 10, versículo 40 al 42 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El cristiano que siempre está poniendo excusas, cuando es tiempo de servir, se acuerda que está ocupado, Señor quiere que lave los baños, pero Señor, mis manos, el cloro, bueno, etcétera, etcétera. Ponemos excusa tras excusa y decimos cuántas veces podamos decir no. A veces lo único que quiere el Señor es que tú simplemente agarres un folletico, vaya y se lo entregue a una persona, un tratado, le diga algo. Digámosle al Señor en esta mañana que nos ayude a no poner excusas. Muchas veces mi pastor decía, ¿cuántos pueden? Y varios levantaban la mano sin saber qué era lo que tocaba hacer. Y lo que tocaba hacer muchas veces era lavar los baños, limpiar el patio después de un evento, y a veces hasta el orinal de los hombres, ahí, como era una cosa comunitaria, el orinal de los hombres, dejaban ahí las minas quiebrapatas. Bueno, así le decíamos nosotros. Y como los otros baños mantenían muy llenos, después de un evento entraban 1000 personas, imagínese usted, y después de eso cómo quedaba la iglesia, y cuántos quieren ayudar, cuántos, y muy pocos levantábamos la mano, y porque de alguna manera sabíamos a lo que nos teníamos que exponer. Sin embargo, siempre había como ese sentir de servir al Señor. Dios siempre preguntará quién quiere hacer, y ojalá que usted no ponga excusas, que usted sea un cristiano sin excusas. Dios nos dice, sírvame, pero a veces preguntamos, ¿qué me vas a dar, Señor? El Señor te dice, el Señor dice, no te dejes de congregar, pero Señor, estoy tan cansado, es que la telenovela está tan buena, la película, es que la Champion Live, bueno, tantas cosas, quizás el Señor te diga, hoy deja esa amistad y sígueme.
Ay, Señor, pero es que es tan buena esa amistad. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Quizá lo único que el Señor te está diciendo en esta mañana es, tienes que dejar esa amistad, tienes que dejar ese negocio torcido, tienes que dejar eso. Si dejamos de seguir al Señor porque pensamos que nuestros problemas son más grandes, solo estamos usando una excusa para no seguirlo. Una excusa será comparable con lo que el Señor hizo por mí en el Calvario. Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Entonces, el primer seguidor, un cristiano emocionado, a todo le dice sí, pero cuando se enfrenta a la realidad, se queda. El segundo tiene una excusa para todo. ¿Qué hacía ahí si su padre realmente estaba muerto? ¿Qué hacía ahí con el Señor? Simplemente usó la excusa, es que en mi casa hay una tragedia y tengo que estar allá. Pero el Señor le dice, deje que los muertos entierren a sus muertos. El otro cristiano que no puede seguir al Señor es aquel que tiene prioridades incorrectas. Es aquel que escoge dónde crecer o qué programas asistir. Bueno, espero que los que estemos aquí en esta mañana no sea nuestro caso, ¿no? Hay gente que solo vive de programas, programeros. La semana que hay un programa de familia, que de jóvenes, que esto. No es que yo no esté de acuerdo que hayan programas, porque yo los hago, pero trato de no hacerlos muy seguido porque la persona tiene que aprender a vivir por convicciones, definitivamente. Una iglesia que solo vive haciendo programas es porque las personas eligen dónde crecer y en qué crecer. Hay personas que saben que hay cosas que no son, que son pecado y no las practican, y hay otras cosas que andan buscando milagros, andan buscando un milagro para que Dios les quite eso de encima, sabiendo que también son pecados, pero las siguen practicando. Entonces, ahí es donde está el problema. Tú eliges, incluso tú eliges si estás feliz en esta mañana o estás infeliz. Una persona que se levante con una depresión, que se haya acostado bien y se levante con una depresión y no sea capaz de cambiar eso en todo el día, definitivamente es una persona que todavía está fracasada en el cristianismo. Lucas capítulo 9, versículo 61 y 62 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nótese que en estos textos muy cortos están los tres tipos de personas o cristianos que no pueden seguir al Señor. Aquí está el que pone sus prioridades de manera incorrecta. Señor, sí voy, pero allí hay otras cosas que son más importantes para mí, mis amigos, el partido de fútbol, la película, etcétera, etcétera. No es que el fútbol sea pecado, ¿no? El problema del fútbol, ¿no? Pues es un deporte y es más, yo acompaño a los muchachos cuando van a jugar, pero siempre les advierto, ojo que aquí vinimos a divertirnos. Aquí no vinimos a golpear al hermano, aquí no vinimos a que se nos salga el mal genio porque vamos perdiendo. Ahí es donde el fútbol se vuelve pecaminoso, porque entonces ya se me sale la ira, digo palabras incorrectas, trato de agredir a mi hermano y entonces ya caigo en una parte pecaminosa. Pero mientras que se practique como deporte y yo lo haga para divertirme, pues no hay ningún problema. Señor, sí voy, pero allí están las cosas que son más importantes para mí. Hubo una mujer que Dios mandó a que saliera de la destrucción. Dios había enviado unos ángeles para destruir la ciudad y ella empezó a mirar hacia atrás porque su prioridad no era Dios, no era la Biblia, no era la iglesia, su prioridad eran las cosas que estaban allá atrás, su casa, sus bienes materiales, y pues gloria a Dios por todos los bienes materiales. Ahora en la asamblea me gustó algo que nuestro hermano Álvaro nos enseñaba, ¿no? Que algunos pastores andaban preocupados con lo de las elecciones, que si ganaba fulano, ganaba fulano, que ganaba o ganaba el otro, y el hermano dijo, mira, hay cosas que en esta vida que nosotros no podemos cambiar,
pero lo que sí tenemos que reconocer es que nosotros dependemos es de Dios. Señor, yo sí voy, pero es que tengo otras cosas que son más importantes. Y eso le pasó a la esposa de Lot. Dios le dijo, salga de la destrucción. Y sin embargo dijo, pero es que yo tengo allá mi casa, tengo mis amigos, tengo allá. Entonces está como en un tirijale, para allá y para acá. Sus prioridades eran las cosas que estaban ahí atrás, su trabajo, sus cosas. Para algunos la prioridad es la televisión, el fútbol. Y yo le pregunto en esta mañana cuál es su prioridad en este momento. El Señor le dice a este personaje, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, no tiene, no tiene su mirada allá, sino por delante, puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es que usted se vaya a negar como persona, no. No es que Dios le va a decir, ya usted tiene que dejar ser la persona que yo creo, no, por el contrario, es renunciar a eso más bien que me hace estorbo, que me perjudica, que me impide crecer, que me impide ir, que me impide esto, que a la final eso es lo que más me está haciendo daño. No es que Dios no quiera que usted renuncie a ser esa persona que por Dios hace o ha hecho, o que Dios lo ha diseñado para ser la persona que sea. ¿Será que estamos poniendo nuestra mirada en algo material por encima de Dios? No es que el trabajo, su negocio sea importante, pero habrá que establecer horarios, habrá que establecer prioridades. No, yo voy al culto tales y tales días y tengo que establecerlos. No puedo mirar hacia atrás porque yo ya puse mi mano en el arado. No tenemos que mirar es hacia adelante. Cuando usted pone la mano en el arado, si no se percata, usted tiene que estar mirando hacia adelante. ¿Será que estamos poniendo la mirada en algo material por encima de Dios? E incluso la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es cuando algo está por encima de Dios. Cuando esa cosa, esa persona, ese bien material se vuelve más importante que Dios. El novio, la novia se vuelve más importante. Ya eso es idolatría. Es cuando algo es más importante que Dios. Entonces, por eso yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál es su prioridad? Estudiar o tener un negocio no es que sea malo, pero Dios está por encima de tu carrera, de tu negocio. La pregunta en esta mañana es, ¿dónde están tus prioridades? Está el primer cristiano que no puede seguirlo porque es emocionado, eligió ser una persona emocional, entonces confunde la emocionalidad con la espiritualidad. Y esas son dos cosas muy distintas, que aunque nuestras emociones están involucradas, la pregunta es, ¿quién va al volante? ¿Mis emociones o yo? ¿Dónde van mis emociones? ¿En el volante o van de copiloto? Al segundo es el que tiene excusas para todo. Siempre hay una excusa. Le gusta la iglesia, le gusta estar en la iglesia, incluso hasta diezman y ofrendan, pero cada vez que hay que hacer algo importante, no. No puedo, Señor, porque tal cosa. Es que tal cosa, es que tal cosa. Y el otro es el que tiene puestas sus prioridades no en las cosas divinas, no en las cosas de Dios, no, ni siquiera en su vida espiritual, sino en algunas cosas muy materiales y muy de este mundo. Entonces yo le pregunto en esta mañana, ¿dónde están tus prioridades? Están estos tres tipos de cristianos, el que promete y no cumple, aquel que siempre tiene excusas y también está aquel que sus prioridades están mal enfocadas. Si cambiamos todo esto y cada vez que el Señor me pregunta que si lo quiero seguir, yo le puedo decir, Señor, yo estoy dispuesto. Primera de Samuel 3:10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Quién irá? Yo voy, Señor. Dios está buscando esos cristianos que no ponen excusas, ni se arrepienten después, que no ponen sus prioridades por encima de las suyas. El hermano Larsen dijo, yo voy. El hermano Vildros dijo, yo voy.
Los primeros que sirvieron en este municipio donde estoy yo, dijeron, yo voy. Primera de Corintios 15:58 dijeron, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, mi hermano, yo le dejo ahí una inquietud para el crecimiento de su vida espiritual. He puesto aquí en esta enseñanza tres tipos de cristianos. ¿Por qué no pueden consagrar su vida a Dios? ¿Por qué no pueden seguir al Señor? ¿Tú dónde estás? Ah, no, pastor, yo no estoy ahí. Bueno, qué bendición. Pero si alguno en esta mañana está ahí o se identifica con alguno de estos tres, ¿por qué no oramos a Dios y le decimos que por favor nos ayude para poder seguir poniendo nuestra mirada en Cristo? Y no le digamos como Pedro, Fileo, te amo, Señor, con un amor de cariño filial. No. El Señor pregunta en esta mañana, ¿me amas muchísimo? Si yo no estoy convencido de eso, no puedo subirte a otro nivel. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo para todos.